Sí, doctora, sí se ve la pantalla. Ya. Ok, entonces el día de hoy vamos a ver lo que es enfermedad cardiovascular y diabetes, ¿ya? Ok, bueno, primero tenemos que ver algunos puntos relacionados con la enfermedad cardiovascular. Uno de ellos es la fisiopatología, otro de ellos la gravedad del problema. ¿Por qué es tan importante tratar la enfermedad cardiovascular en un paciente diabético? Lo otro también que en los pacientes con diabetes tenemos factores de riesgo adicionales que empeoran la enfermedad cardiovascular y la diabetes mellitus tipo 2 como factor de riesgo importante. Obviamente en diabetes, generalmente les dije que todo lo que íbamos a tratar de complicaciones, principalmente es de diabetes tipo 2, porque es la más frecuente. En diabetes tipo 1 las complicaciones son más microvasculares, o sea, son complicaciones de nefropatía y retinopatía. Diabetes tipo 2 las complicaciones son principalmente macroangiopáticas, o sea, enfermedad vascular y enfermedad cerebrovascular. Entonces vamos a ir por la gravedad del problema. Entonces acá lo que quiero que vean en esta imagen, ahí está. En esta imagen lo que quiero que vean es, a ver, ya, es el riesgo de mortalidad cardiovascular. En los pacientes que tienen diabetes mellitus, el riesgo de infarto es alto. Pero que miren, estos son los que están en verde son los pacientes sin diabetes y los que están en rojo los pacientes con diabetes. Miren, un paciente no diabético que ha tenido un infarto previo tiene el mismo riesgo de infartarse que un paciente diabético, pero sin infarto de miocardio previo. Entonces, el riesgo de mortalidad en un paciente diabético se compara con el de un paciente no diabético, pero que ya tuvo un infarto. Esto se llama el equivalente coronario. Entonces, por eso ya el simple hecho de ser diabético ya te pone en riesgo de hacer un infarto. Ahora, acá nosotros tenemos también la mortalidad, ¿no? Entre la mortalidad aumentada en diabéticos. Entonces, se ve que la mortalidad a largo plazo es similar en pacientes diabéticos y no diabéticos, con la diferencia de que los pacientes no diabéticos, ¿no? Tienen, no tienen, ¿cómo les explico? A ver, lo que pasa es de que un diabético, ¿no? Tiene riesgo, o sea, un diabético tiene más riesgo que uno diabético de hacer un infarto. Perdón, me estoy haciendo bolas porque me tomo un relajante muscular, chicos, porque he estado con dolor. Entonces, miren, acá tenemos un paciente acá tenemos lo que son los diabéticos. Si nosotros tenemos un paciente que ha tenido solo diabetes, un paciente que solo ha tenido, perdón, un paciente que ha tenido infarto de miocardio, un paciente que ha tenido solamente un stroke. Stroke, cuando digamos stroke, va a ser una enfermedad cerebrovascular, o sea, un derrame, ¿no? Aunque no se derrama nada. Y un paciente con diabetes. Nosotros cuando tenemos la imagen, vemos de que si tienes diabetes más infarto de miocardio, la mortalidad es mayor. Si tienes diabetes con un stroke, la mortalidad es mayor. Es similar. Y si tienes infarto de miocardio con stroke, también la mortalidad es igual. Pero miren cómo se multiplica la tasa de mortalidad si tienes las tres cosas: diabetes, stroke e infarto de miocardio. Entonces, el riesgo, si hay o sea, el punto acá es de que un paciente que es diabético tiene un alto riesgo de infarto. Si se ha infartado anteriormente, el riesgo de infartarse por segunda o tercera vez es alto. Y no solamente infarto cardíaco, sino infarto cerebral. Acá también tenemos que hay dos series que muestran que las mujeres, o sea, entre hombres y mujeres en general no diabéticos, quienes infartan más son los hombres, pero entre hombres y mujeres diabéticos, quien más infarta son las mujeres, ¿ya? Eso también son las series que muestran que las mujeres diabéticas se infartan más que los hombres diabéticos, ¿ya? En cambio, cuando hablamos de no diabéticas, son no diabéticos, los hombres son los que se infartan más. Entonces, acá también tenemos otro estudio donde muestra que el odds ratio en mujeres es mayor que en el de varones para el riesgo cardiovascular en mujeres diabéticas. Entonces, la enfermedad cardiovascular es una carga mundial significativa porque miren, la enfermedad cardiovascular ahí abarca dos cosas: la enfermedad coronaria y la enfermedad cerebrovascular.
Entonces, en la enfermedad cardiovascular, miren, 7,4 millones de pacientes con enfermedad coronaria, fallecidos por enfermedad coronaria, y 6,7 por enfermedad cerebrovascular. Entonces, la diabetes cada vez es más común y la enfermedad enfermedad cardiovascular, perdón, es la principal causa de muerte en esta población. Entonces, acá nosotros tenemos que la diabetes, solamente el hecho de ser diabético casi duplica el riesgo de mortalidad. Y acá el riesgo relativo por todas las causas y riesgo relativo solo por mortalidad cardiovascular es casi 2 también. Entonces, eso tienen que tenerlo presente porque cuando nosotros tomamos la decisión de dar tratamiento, no solamente damos el tratamiento, lo que llamamos el enfoque glucocéntrico, no hay que bajar la glucosa, hay que bajar la glucosa. No es solamente eso. También tenemos que ver los riesgos de enfermedad cardiovascular. Y ya cuando habíamos hecho las prácticas, habíamos hablado de lo que eran los scores de Framingham, ¿no? Para establecer riesgo. ¿Ya? Entonces, pacientes, ya ustedes tienen que darse cuenta que un paciente diabético es un infarto andante, entonces tenemos que ver el riesgo de mortalidad y intervenir antes que eso ocurra. Entonces, muchos pacientes con diabetes no alcanzan sus metas cardiovasculares, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, en este estudio que se presentó, se vio que del 2007 al 2010, el 81,2% de los pacientes no logró el objetivo ABC. ¿El objetivo qué era? Acá, el objetivo era el control de la presión, el control de la presión arterial, el control de la glicosilada y el control de los lípidos. ¿Ya? Esos son los objetivos ABC. Acá nosotros tenemos también los eventos de enfermedad coronaria por 1,000 personas en diabetes con... A ver, perdón un ratito, es que esto lo quiero bajar, lo quiero poner en otro sitio porque no me deja mirar. Si alguien sabe cómo se hace, dígame. A ver, es que no sé cómo ponerlo para acá abajo, pues, pero igual me tapas. Ya, bueno. Voy a entender cómo. A ver, hoy me salí. A ver, un ratito. Me salí, ¿no? ¿O no? Sí, Sí. salió. Pucha, pues es que eso pasa porque soy de la generación del disco flexible. Esperen un ratito. A ver, vamos a ver. Soy de la generación del disco flexible. Entonces vamos a ver. Me quedé acá. Entonces, compartir pantalla. Ya, ahora sí. Ya. Ya, bueno, lo tendré que poner acá porque pues, no me queda de otra. Lo que esta barrita me incomoda y no la puedo poner en otro sitio. Vamos a ver qué me han escrito. Igual Dutra, no sé. No sé. No sé. A ver. Ya, vamos a ver. Ahora sí, ¿no? Sí ven, ¿no? Sí, doc. Ya. Entonces, miren, acá nosotros tenemos que ver qué es lo que buscamos en el control, ¿no? ¿Qué factores de riesgo buscamos para controlar, ¿no? La presión arterial menor de 13,8, ese es un objetivo, la glicosilada menor de 7 y el LDL menor de 100. Eso es lo que nosotros buscamos de objetivo. Entonces, acá tenemos eventos de enfermedad cardiovascular y coronaria y en paciente controlado y sin control. Entonces, acá tenemos que obviamente si hay más eventos de enfermedad coronaria y cerebrovascular, si es que no controlamos lo que es la presión, si no controlamos el colesterol y si no controlamos la glicosilada. Pero acá lo que nosotros estamos viendo es cuando ya intervenimos, entonces, eventos de enfermedad cardiovascular y de enfermedad coronaria. Entonces, acá tenemos en cardiovascular, si no se controla ningún factor de riesgo, entonces la tasa de eventos es de más del 50%. En el caso, si controlamos un solo factor de riesgo, el riesgo es 34. Si controlamos 2 factores de riesgo, el riesgo baja. El riesgo para enfermedad cardiovascular y lo mismo ocurre para la enfermedad coronaria. Entonces, si controlamos estos 3 factores de riesgo, presión, glicosilada y colesterol malo menor de 100, entonces estamos disminuyendo la probabilidad de eventos cardiovasculares y coronarios.
Entonces, acá lo que tenemos que tener en cuenta es, por eso yo les digo, LDL menor de 100. Si ya al paciente lo llevamos un LDL menor de 100, ya, el diabético tiene que tener un LDL menor de 100. Eso es lo ideal, ¿no? Entonces, les damos su tratamiento. Mientras más alto el LDL, como ustedes están viendo acá, más riesgo de un evento cardiovascular o coronario. ¿Ya? Entonces, lo importante acá, control de factores de riesgo para disminuir los eventos cardiovasculares y coronarios. Entonces, ya viendo esa primera parte, ahora vemos lo que es la fisiopatología. Entonces, en la enfermedad cardiovascular, nosotros tenemos estos tipos de presentaciones, la enfermedad cardiovascular. El accidente cerebrovascular, o lo vamos a decir stroke también. La enfermedad coronaria, la insuficiencia cardíaca y la periférica. Entonces, todo esto forma parte de la enfermedad cardiovascular. Entonces, la diabetes es un factor de riesgo importante e independiente para las complicaciones micro y macrovasculares. Entonces, en las complicaciones macrovasculares, ya les he comentado los problemas cerebrovasculares, los problemas de coronarias, ¿no? Y la insuficiencia cardíaca, bueno, y macrovasculares también acá tenemos lo que son las arteriopatías periféricas. En el caso de complicaciones microvasculares tenemos las retinopatías, las nefropatías y las neuropatías. Ahora, la adiposidad visceral, a ver, vamos a ver. Ya. La adiposidad visceral se va a asociar también con una inflamación, que eso ya lo habíamos visto en la clase pasada. Se relaciona con inflamación, con resistencia a la insulina, con dislipidemia y aterosclerosis. Entonces, nosotros tenemos la paciente que está obeso. Entonces, el obeso, ¿qué produce? Adipocitoquinas, ¿no es cierto? Porque el tejido adiposo visceral es un tejido endocrino y por lo tanto va a secretar sustancias. Entre estas sustancias son las citoquinas inflamatorias. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando hay un exceso de esta grasa visceral? Se van a secretar más citocinas inflamatorias y se va a disminuir la adiponectina. La adiponectina es buena, la adiponectina protege, pero cuando hay obesidad va a producirse más citocinas inflamatorias. Ahí ya tenemos factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina C, angiotensinógeno, el PAI1, etc. Entonces, esto de aquí conlleva a la resistencia a la insulina y la diabetes. La resistencia a la insulina y la diabetes, como ya lo hemos visto en las clases anteriores, ¿no? La resistencia a la insulina es parte de la fisiopatología de la diabetes tipo 2, pero también podemos tener resistencia a la insulina sin diabetes. Eso también lo habíamos conversado. Entonces, cuando tenemos esto, que es resistencia a la insulina y diabetes, vamos a tener otro tipo de problemas. Dislipidemia, la dislipidemia aterogénica, o sea, sube el LDL, baja el HDL y los triglicéridos aumentan. Tenemos la disfunción endotelial porque no hay una buena secreción, se altera la secreción del óxido nitroso. Tenemos también la hipertensión. Obviamente la edad es un factor que también influye. A mayor edad, mayor problema de aterosclerosis. Y también mayor estrés oxidativo, ¿por qué? Por las citoquinas inflamatorias. Entonces todo esto va a llevar a una aterosclerosis y la aterosclerosis después va a llevar a una obstrucción arterial y va a llevar a los infartos, a los derrames o a las obstrucciones de las arterias de miembros inferiores. Entonces, en las complicaciones micro y macrovasculares que tenemos, miren, la remodelación, vamos a tener alteraciones en la remodelación, vamos a tener hipertrofia, la hipertrofia del ventricular. Entonces, esto va a llevar a una insuficiencia cardíaca y a un infarto cardíaco. La remodelación de la placa ateromatosa va a llevar a la enfermedad arterial periférica, el ACV y el aneurisma del aorta. Y la microalbuminuria y la insuficiencia renal leve después va a progresar una proteinuria sintomática y una insuficiencia renal. Entonces, estos mecanismos son los que tenemos que procurar revertir para que disminuyamos el riesgo cardiovascular. Entonces, también tenemos acá, en las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus, tenemos la miocardiopatía y la aterosclerosis. Entonces, en la miocardiopatía diabética, ¿cuál es el mecanismo
que produce la miocardiopatía. La hiperglicemia y la resistencia a la insulina, obviamente lo que nos va a provocar es la liberación de citoxinas, y esto va también conllevar el aumento de los ácidos grasos de cadena corta, la lipotoxicidad cardíaca, va a activar el sistema renina-angiotensina, AGCs, productos finales de la glicosilación avanzada. Va a producir lipotoxicidad cardíaca, activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esta activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona también es lo que va a conllevar a la hipertensión en los pacientes. Vamos a tener una disfunción endotelial y una disregulación de los exosomas. Entonces, esto de aquí, producto de la diabetes y la resistencia a la insulina, va a llevar una disfunción mitocondrial y estrés oxidativo y un estrés del retículo endoplásmico y desregulación del manejo del calcio. Esto conlleva una inflamación. Esta inflamación lleva a hipertrofia cardíaca, fibrosis y muerte, y rigidez cardíaca, disfunción diastólica y falla cardíaca, si es que no se trata, obviamente. La idea del tratamiento es evitar que esto progrese, ¿ya? Entonces, es muy importante. Por eso es que los pacientes, pueden haber pacientes que no son diabéticos, pero que tienen su resistencia a la insulina, no cumplen criterios de diabetes todavía y se infartan. Entonces, el hecho de que no seas diabético no quita que tu riesgo de hacer infarto sea alto también. Ya. Entonces, acá, en la, en la miocardiopatía diabética, acá estamos viendo la hiperglicemia, la hiperinsulinemia y la resistencia a la insulina. Y vemos que vamos a tener consecuencia de esto trastornos en la circulación, alteración del metabolismo lipídico, activación del sistema renina-angiotensina, una respuesta inmune maladaptativa, anormalidades en componentes subcelulares y neuropatía cardíaca autonómica. Esto va a llevar a alteraciones estructurales y funcionales en las cuales vamos a tener daño del cardiomiocito y apoptosis, hipertrofia y fibrosis miocárdica, obviamente aumento de las citoquinas inflamatorias, que eso ya habíamos hablado. También vamos a tener la miocardiopatía diabética, que va a ir evolucionando, y va a evolucionar con las disfunciones diastólica y sistólica y terminando en una insuficiencia cardíaca, ¿no? Y esto también va a producir una disfunción mitocondrial con alteraciones del metabolismo del calcio, más radicales libres, oxidación de ácidos grasos y sobreexposición del factor de crecimiento transformante beta. Entonces, lo que tiene que llevarse de conclusión aquí es de que todo lo que lleva la hiperglicemia y la resistencia a la insulina va a llevar a circunstancias de inflamación en el endotelio, ¿no? Y que van a terminar dañando también lo que es el músculo cardíaco. Ahora, también nosotros tenemos que los cambios bioquímicos inducidos por la glucosa van a llevar a un estrés oxidativo. Entonces, la glucosa elevada lleva a menor producción de oxígeno, mayor biodisponibilidad del óxido nitroso, va a haber activación de estas moléculas, ¿no? Flujo incrementado también, y vamos a tener que todos estos factores van a conllevar a un estrés oxidativo. Entonces, también la glucosa alta, acá les estoy mostrando esta imagen, lleva a un aumento del estrés oxidativo que al final va a llevar a un daño a la célula endotelial y al cardiomiocito, que eso lo habíamos conversado hace un ratito. También nosotros tenemos cómo evoluciona la aterosclerosis en esta imagen, ¿no? Ven cómo se empieza aquí a acumular la grasita, y acá también se empiezan a acumular en la placa grasa, se empiezan acá hay una agregación plaquetaria, y acá hay ya el coágulo. La hiperglicemia, la resistencia a la insulina, la inflamación del endotelial y la dislipidemia diabética aceleran la aterosclerosis. Y si se acelera la aterosclerosis en un paciente con diabetes, es un camino directo al infarto cardíaco o el infarto cerebral. Ahora, nosotros tenemos que la diabetes es la diabetes como factor de riesgo importante. Entonces, acá nosotros tenemos
los odds ratio para los pacientes, los pacientes diabéticos. Y miren, acá tenemos que el odds ratio para muerte coronaria, para infarto de miocardio no letal, para enfermedades cerebrovasculares, todos estos odds ratios son mayores de 1. Por lo tanto, mientras más alto, mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares. Pero acá miren, muerte coronaria, la muerte coronaria y el accidente cerebrovascular isquémico son los que tienen el odds ratio más elevado, ¿ya? Entonces, vamos a pasar acá. La diabetes está asociada con una reducción de la expectativa de vida, justamente por lo que son las muertes vasculares, ¿no? Por las complicaciones cardiovasculares. En promedio, una persona de 50 años con diabetes, sin antecedentes de enfermedad cardiovascular, muere 6 años antes que su homólogo sin diabetes. Perdón un ratito. Es que mi hijo está haciendo su escándalo. Me he escondido de nuevo de mi hijo. Entonces, vamos a ver acá. Ay, ya, a ver. También acá tienen que tener en cuenta de que las comorbilidades de la diabetes disminuyen las expectativas de vida. En esta tabla lo que tienen que saber es que si tienes diabetes, ACV, has tenido un infarto cerebral y un infarto cardíaco, tu expectativa de vida pues es menor, ¿ya? Y mientras más complicaciones macrovasculares tengas, tu expectativa de vida es menor. Ya incluso teniendo solamente diabetes, ya la expectativa de vida es menor. Pero si les empezamos a agregar las complicaciones, diabetes más complicaciones cardiovasculares, es mayor la tasa de mortalidad. Entonces, acá también tenemos que la diabetes confiere un riesgo cardiovascular significativo. La combinación de diabetes e infarto incrementan el riesgo, lo que hemos estado conversando hace un ratito, ya que diabetes con antecedente de infarto, acá tenemos mayor evento de mortalidad cardiovascular, tanto en hombre como en mujeres. Pero ya saben que las mujeres se infartan más. Entonces, la diabetes confiere un riesgo cardiovascular significativo. Entonces, no se olviden de eso, porque siempre les pregunto de cardiovascular, les pregunto eso también. Ahora, las complicaciones cardiovasculares han disminuido. Obviamente, si comparamos desde los años 90 a la actualidad, ¿no? Con todo el tratamiento que se instaura, cuando se instaura la atorvastatina, ¿no? Las complicaciones, la posibilidad de hacer complicaciones van disminuyendo, pero todavía, hasta el año 2010 que se hizo este estudio, todavía hay un riesgo residual alto, o sea, todavía hay posibilidades de hacer complicaciones, de hacer un infarto, aunque cubramos todos los factores de riesgo, siempre existe un pequeño riesgo de hacer infarto. Ahora, también eso lo vamos a ver ahorita en la enfermedad renal, pero miren, la enfermedad renal, la insuficiencia renal, se encuentra asociada con un aumento de mortalidad por todas las causas, ¿ya? Entonces, eso también es importante. O sea, paciente que es diabético y que tiene insuficiencia renal, ya realmente su expectativa de vida es menor. Ahora, vamos a ver también otros factores de riesgo adicionales frecuentes en la diabetes. Un ratito. Gracias. Entonces, vamos a ver acá. ¿Qué factores de riesgo cardiovascular son frecuentes en los pacientes con diabetes? Hay factores, y ustedes ya saben que hay factores de riesgos modificables y no modificables. Entonces, entre los modificables tenemos la dislipidemia, que eso ya lo hemos hablado, la resistencia a la insulina y la hiperglicemia también es un factor modificable, y la obesidad y la hipertensión. Bueno, obviamente todo esto forma parte del síndrome metabólico, pero fíjense, ahora, de todos estos factores, ¿cuál creen que sería, a su criterio de ustedes, cuál sería el más importante cuál sería el primordial para resolver a su criterio? No hay una respuesta correcta. Obesidad, Doc. Ajá, Obesidad. claro. ¿Por qué? Porque la obesidad es la madre de todo esto. Entonces, si se trata la obesidad,
nos llevamos de encuentro la dislipidemia, la resistencia a la insulina, la hipertensión y bajamos el riesgo cardiovascular, porque al bajar de peso disminuimos mejoramos estos factores de riesgo. Por eso es de que es importante también, acá también puede entrar a tallar lo que es la cirugía bariátrica, ¿no? Los pacientes con cirugía bariátrica tienen una resolución también de todos estos factores de riesgo. Entonces, pacientes con obesidad mórbida o un IMC mayor de 35, se puede, incluso con pacientes con obesidad mayor, con IMC mayor de 30, se puede considerar, porque si bien es cierto, la cirugía bariátrica es una cirugía cara que oscila a los 16.000 soles, más o menos acá en Perú, definitivamente a largo plazo es una buena inversión, siempre y cuando tú cuides después de que te has hecho la cirugía bariátrica, no, mantengas tus hábitos saludables. ¿Por qué? Porque la obesidad, con el tiempo, es más caro el tratamiento del colesterol, el tratamiento de la glucosa, el tratamiento de la hipertensión, es más caro también las complicaciones de la diabetes. Un infarto que tú te atiendas en una clínica para que te coloquen un bypass o cateterismo, lo que sea necesario, te puede salir 100.000 soles tranquilamente. Y una cirugía bariátrica te sale 16.000. Entonces, si es para prevenir el infarto, es en buena hora, pues. También la obesidad, recuerden que está asociada a determinados tipos de cáncer. También disminuimos el riesgo de cáncer. Entonces, siempre cuando los pacientes me consultan por eso la cirugía bariátrica, yo les explico esto, ¿no? ¿Qué es más riesgoso? Es una cirugía con riesgo, pero de todas maneras, si le da la diabetes puede infartarse, es peor tener diabetes. Eso sí, ya hace un ratito, ¿no? De que el 81% de los pacientes no habían logrado el objetivo ABC. El objetivo ABC es la presión menor de 7, de 13 a 8, perdón, el LDL menor de 100 y la glicosilada menor de 7, ¿no? Esto ya también lo habíamos visto, ¿no? Que cómo es la mortalidad. A mayor presencia de factores de riesgo, mayor mortalidad. Si tiene un factor de riesgo, la mortalidad es casi el 60%. Si tiene 2 factores, ¿no? Si tiene 3 factores, ¿no? Es mayor la incidencia. Entonces, no es el 60% por si acaso. Es el riesgo de muerte asociado, ajustado por edad, 10.000 personas al año, no es porcentaje. Entonces, pero acá lo que quiero que se lleven es de que a mayor presencia de factores de riesgo, o sea, si tiene presión alta, si tiene presión no controlada, colesterol elevado y mal control metabólico, el riesgo de mortalidad es mayor. Entonces, a ver, vamos a ver, porque esto... Ya, cada aumento de la presión en 20/10 de la presión arterial duplica el riesgo de mortalidad. Entonces, miren, a mayor presión, miren, cuando pacientes manejan presiones ya de 18/10, miren cuánto se multiplica la mortalidad cardiovascular. Entonces, una cosa importante también es tratar la presión. Obviamente, el manejo de la presión yo se lo dejo al cardiólogo, porque a veces a los pacientes diabéticos no es sencillo controlarles la presión porque necesitan más de un medicamento, ¿no? Pero miren, incluso con presiones de 13/8, el riesgo de mortalidad es 2 veces más. Entonces, por eso es importante mantener el control de la presión arterial en los pacientes con diabetes, ¿ya? Vamos a ver acá. Ay, bueno, tenía que poner este meme porque a mí me gusta este meme, ¿ya? Entonces ya saben, mayor mortalidad. Ahora, también la dislipidemia, acá importante, ¿cuál es nuestro objetivo de tratamiento en el caso de dislipidemia? Nuestro objetivo de tratamiento siempre va a ser el colesterol LDL. Ese siempre es nuestro objetivo de tratamiento. No el HDL, aunque ustedes vean, pero me van a decir, doctora, pero el HDL está bajo. Sí, pues, pero no podemos tenerlo todo en esta vida, pues tenemos que corregir lo más importante, que es el LDL, porque el LDL con sus partículas pequeñas y densas, son las que contribuyen a la aterosclerosis. Perdón un ratito. ¿Qué le está pasando al bebé? Llamamos al padre Carras.
Ah, ya. Perdón, mi hijito está gritando. No sé, ¿lo escucho mi hijo gritar? Sí, doctora. No, Un no. poquito al fondo. Un poquito. Ah, ya. Es que quiero ver cuántos son sus decibeles, ¿no? Para saber. Ya. Vamos a ver quién me pregunta. Ah, ok. Entonces, vamos a ver aquí. Entonces, el colesterol LDL que tenemos que bajar. Ya, también. Mientras más bajo el colesterol LDL, mejor todavía. Miren, acá por ejemplo le pone riesgo relativo con un LDL de 40 inclusive. Por eso es que nuestras metas de tratamiento en los pacientes diabéticos son esas, porque miren, con un LDL en 190, miren hasta dónde es el riesgo relativo. Casi 3 puntos, bueno, 3 puntos y algo. Entonces, por eso acá tenemos que insistir mucho en este tratamiento. A ver, ahí. Ya. También el aumento del LDL y disminución del HDL se dan con un aumento de la enfermedad pulmonar. Entonces, aumenta el LDL, el HDL es ir de la manito. Entonces, miren acá en esta imagen cómo aumenta el riesgo de enfermedad coronaria con un HDL en 25 y un LDL en 220. Miren acá, ¿no? Entonces, a menor HDL, ¿no? Y a mayor LDL, el riesgo es mayor. Miren acá. En este de aquí, ¿cómo es el riesgo? Con un HDL en 85, ¿no? Y el LDL en 100, por ejemplo. ¿Ya? Entonces eso ténganlo presente. Ahora, ¿cómo subimos el HDL? Pues que haya algo que te sube el HDL, pues no lo hay como fármaco específico. Entonces, por eso es que nuestra meta es el LDL. A veces le decimos a los pacientes que pueden consumir este omega 3, pero entre todas las cosas que tienen que dar, la prioridad es, yo prefiero darles atorvastatina porque yo sé que los omegas no le va a servir. Y eso que también habíamos conversado en clase, que las estatinas para los diabéticos tienen que ser estatinas de alta potencia, es decir, atorvastatina o rosuvastatina. Aquí también, miren, la obesidad abdominal, mayor riesgo de diabetes y enfermedad cardiovascular, que eso ya lo tienen, ya, de hecho que ya lo sabemos, que lo hemos conversado en las clases anteriores. Entonces, miren, o sea, mientras más barriga tienes, peor, ¿no? Y siempre con las mujeres, pues los valores que se les piden a las mujeres son también más bajitos, ¿no? En las mujeres recuerdan que eran 80 y en el caso de las mujeres, el perímetro de cintura menor de 88 y en varones menor de 94. Ahora miren acá. A mayor perímetro de cintura, lógicamente hay una relación directa en diabetes y una relación también mayor en enfermedad cerebrovascular. Entonces, a ver algo. Entonces, acá lo que tenemos es la diabetes es el principal factor de riesgo independiente de la enfermedad cardiovascular. La disfunción endotelial y la progresión de aterosclerosis se aceleran en pacientes con diabetes. La aterosclerosis y miocardiopatía diabética son claves en la fisiopatología de la enfermedad cardiovascular y los pacientes con diabetes tienen un riesgo cardiovascular considerablemente mayor. Creo que ya, ¿no? O no, o sí, allá. Entonces, ahora, ¿cómo manejamos el riesgo cardiovascular en pacientes con diabetes? Ya hemos visto la primera parte, ¿no? Y acá, los 4 pilares del tratamiento en el paciente diabético. Entonces, los 4 pilares claves en el manejo del riesgo cardiovascular del paciente diabético. Reducción de los lípidos, control de la presión arterial, prevención de la trombosis y control de la glicemia. Entonces, todo esto, la base del tratamiento es la modificación de los estilos de vida, ¿no? Pero estos son los pilares de tratamiento, por eso les digo, reducción de lípidos, tratamiento de LDL, control de la presión arterial con toda la medicación que puedas, y acá yo los mando al cardiólogo, yo no me hago mucho problema con eso. Prevención de la trombosis, que eso vamos a hablar en un ratito, porque ustedes recuerdan que ya en lo que hemos visto anteriormente, en las diapositivas anteriores, que hay un aumento de citoquinas inflamatorias, y entre esas citoquinas inflamatorias ahí están
también sustancias protrombóticas como la PAI-1, etcétera, que hacen de que el fibrinógeno hace que se formen coágulos. Entonces tenemos que disminuir la probabilidad de formación de coágulos y obviamente el control de la glicemia. Antiguamente, como les digo, existía el enfoque glucocéntrico, o sea, no solamente controlemos la glucosa y con eso ya tenemos listo al paciente. Y ahora se están dando cuenta que no, son varios factores que tenemos que corregir. Entonces vamos a ver aquí. Ahora, en el manejo de los factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Para disminuir el riesgo cardiovascular, control del LDL, terapia antihipertensiva, pérdida de peso e intervención del estilo de vida. Y acá, si seguimos el asterisco, incluye dejar de fumar. Eso es bien importante porque ya lo habíamos conversado también en las prácticas, ¿no? Que el riesgo de fumar, o sea, el simple hecho de fumar, ya con eso te recontramultiplica el riesgo de infarto, ¿no? Y eres, o sea, encima de diabético, para más INRI tienes que fumar, ¿no? O sea, mejor ve comprando tu cajón, pues, porque eso ya la mortalidad es inevitable. Acá es obvio que todos vamos a morir algún día, ¿no? Pero la idea es de que no mueras tan joven, ¿no? Y los diabéticos tienen eso, que pueden morir más jóvenes. Ahí tenemos para disminuir el riesgo cardiovascular el control glicémico y obviamente la terapia antiplaquetaria, que acá hay algunos puntitos que tenemos que conversar. Entonces, en el control glicémico, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, acá tenemos varios estudios, ¿no? Los estudios clásicos que era para ver los estudios de diabetes y desenlaces cardiovasculares, ¿no? Enfocados en el control glicémico convencional versus el control glicémico intensivo. Entonces, nosotros tenemos el LUCA-PDS, el ADVANCE, el ACORD, el estudio BAT, que tienen son estudios de cohorte, de seguimiento, ¿no? Y que tenían sus metas de tratamiento. Entonces, tenían en las metas de tratamiento glucosa plasmática en ayunas, por ejemplo, el LUCA-PDS, una glucosa en ayunas menor de 108, con el tratamiento estándar, o sea, con el tratamiento estándar, una glucosa menor de 270, que es un valor alto, perdón. En el estudio ADVANCE, ¿no? En el tratamiento intensivo lo que se buscaba era una glicosilada menor de 6.5, en el estudio ACOR una glicosilada menor de 6, o en el tratamiento estándar de 7, y acá en el estudio BAT una glicosilada menor de 6. Y estos son los criterios de inclusión: pacientes diabéticos con enfermedad macro-microvascular. Entonces, cuando se hicieron los estudios, se ve que en el LUCA-PDS, el control glicémico intensivo redujo los desenlaces microvasculares, pero no los macrovasculares. Entonces, acá se vio de que la microalbuminuria, ¿no? Hubo una reducción del riesgo en el caso de microalbuminuria, retinopatía y otras complicaciones microvasculares, pero en el caso de las macrovasculares, el control glicémico intensivo no disminuía ese riesgo. También el seguimiento a largo plazo reveló una reducción significativa del infarto de miocardio asociado a control glicémico intensivo previo. O sea, si te hacías un control intensivo primero y después ya un control estándar, por decirlo así, ya con eso tenías una disminución del riesgo de infarto de miocardio. El estudio ADVANCE también demostró que el control glicémico intensivo redujo los eventos microvasculares, pero no los macrovasculares, ¿no? Y acá en el estudio ADVANCE hubo una reducción del 14% en eventos microvasculares con el control intensivo, ¿no? El ADVANCE ON, que es el mismo estudio, pero reloaded, ¿no? Mostró que el control glicémico dio como resultado un beneficio importante para la insuficiencia renal terminal. Entonces, como ustedes están dando cuenta, el control, hasta el momento en estos estudios, el control de la diabetes, el control de las glucosas, da como resultado una disminución de riesgo en complicaciones microvasculares. Ahora, acá, ¿qué pasó en el estudio ACORD? En el estudio ACORD se suspendió el brazo, o sea, el brazo de estudio de control intensivo, porque se aumentó, había un aumento de la mortalidad, ¿no? Entonces, acá se veía que cuando les bajábamos demasiado la glucosa a los pacientes, morían más.
Por eso es que se suspendió esta parte del estudio a los 3 años y medio. Acá en este estudio BAT nos demostró que no había diferencia en el desenlace primario entre el control glicémico intensivo, terapia estándar tras 6 años. O sea, probabilidad de que no haya evento, ¿no? O sea, un evento primario, o sea, el primer derrame. Entonces, en casos intensiva o estándar no había diferencia, ¿no? Para una enfermedad, para un infarto cardíaco, un infarto cerebral, etcétera, ¿no? Y el beneficio significativo, acá en este estudio BAT, se vio que el control glicémico intensivo, ¿no? Había, a ver si suena. Acá lo que se ve que la terapia intensiva, no había mayor diferencia tampoco en lo que es del control glicémico intensivo versus el control estándar. Entonces, los estudios de disminución de glucosa, todos estos estudios previos confirmaban una mejora en los micro, pero no en los macrovasculares. ¿Ya? Entonces, eso por un lado. ¿Ya? Entonces, el estudio UKPDS, ¿no? El ACOR, el ADVANCE, estos estudios pues nos decían de que la complicación microvascular mejoraba y la enfermedad cardiovascular no lo tenían tampoco muy claro, o sea, no había mayor diferencia. Entonces, acá nosotros tenemos un estudio que es el estudio EMPA-REG y que es interesante porque tiene que ver con un medicamento que se llama la empaglifosina. La empaglifosina es un inhibidor del SGLT2. Y el EMPA-REG fue un estudio doble ciego controlado con placebo para ver los desenlaces cardiovasculares y era para ver cómo se veía algunos efectos a largo plazo en el tratamiento con empaglifosina versus el placebo en adición al cuidado estándar en movilidad y mortalidad cardiovascular en pacientes diabéticos y que están en alto riesgo de eventos cardiovasculares. Entonces se hicieron varios estudios, incluido Perú también, ¿no? En varios centros. Y lo que se vio es de que entre los pacientes que se hicieron el tamizaje y los aleatorizados y tratados, tuvimos que placebos fueron 2.333 y empaglifosina 10 miligramos y 25 miligramos fue en este grupo, ¿no? El medicamento en estudio, que en este caso era la empaglifosina o la marca que es Jardiance, se administró en adición al cuidado estándar, o sea, alimentación, actividad física, los medicamentos que ella tomará de base, ¿ya? Y el estudio debió continuar hasta que al menos 691 pacientes experimentaran un desenlace primario, o sea, hasta que 691 pacientes hicieran infarto. Ahí terminaba el estudio. Entonces, acá se vio en las categorías de muerte cardiovascular, ¿no? Tenemos muerte súbita, empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, stroke, shock cardiogénico, pero fíjense acá, los pacientes, los que recibieron placebo, se infartaron, obviamente tuvieron muerte súbita, empeoraron. Los pacientes que recibieron la empaglifosina, ¿no? Tuvieron una menor mortalidad. Los que recibieron de 10 miligramos, que es la dosis más baja, y los que recibieron 25 miligramos. Observen los que recibieron 25 miligramos, miren la diferencia. Empeoramiento, y este es un detalle, ¿no? Empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, los placebo 19 y los que recibieron 25 miligramos de empaglifosina 4. El infarto también, no había mayor diferencia, pero fíjense acá, lo que más llamó la atención es esto de acá, la insuficiencia cardíaca. Entonces, vamos a ver. Ahora, acá nosotros tenemos los eventos mayores cardiovasculares, conocidos como MACE, Major Adverse Cardiovascular Events. Este término lo van a encontrar mucho, incluso cuando vean otros artículos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los MACE, ¿no? La muerte cardiovascular, ¿no? Los desenlaces mayores, los
desenlaces mayores cardiovasculares. Entonces tenemos acá la muerte cardiovascular, el infarto cardíaco no letal y el stroke no letal. Y el otro que se agrega es la hospitalización por angina inestable. Entonces, nosotros tenemos de que cuando hicieron estos estudios, tenemos varios estudios, ¿no? Entonces, los trials para lo que son los nuevos agentes del control de la diabetes. Entonces, acá se estudiaron cuántos de estos eventos cardiovasculares mayores se iban a incluir en estos estudios. Entonces, acá pues se incluyeron para la meta 3, 4, y miren, y el odds ratio se ve de que con saxagliptina, ¿no? Era 1 con alogliptina, sitagliptina. Estos son sitagliptina, alogliptina, saxagliptina, son inhibidores de PP4, ¿no? Con exenatide, que ese es otro medicamento. ¿Ya? Esto de acá que dice Prepes MACE es 3-point major adverse cardiovascular effect. O sea, muerte cardiovascular, infarto no fatal y stroke no fatal. Y era también para una reducción del riesgo relativo. Entonces, pero acá miren, en este estudio en PAREG, que es el que estábamos viendo, cuando se hizo el seguimiento, se ve de que hubo una disminución, miren, de 0.86 en los 3 puntos de desenlaces cardiovasculares. Entonces acá se ve que tiene un factor protector, ¿no? En este estudio líder también se vio que es la eriglutida, que hay una disminución en esos 3 puntos, ¿no? También en la canaglifosina, en el estudio Canvas, pero la canaglifosina ya, por lo menos yo ya, acá en el mercado peruano ya no lo he visto, no sé si estará en otros mercados, pero la canaglifosina es de la misma familia que la empaglifosina. Ahora, una de las cosas que interesa es la hipoglicemia influye en el riesgo cardiovascular, porque hemos estado hablando que la hiperglicemia aumenta la mortalidad, pero ¿qué pasó con la mortalidad cardiovascular? ¿No? Que el control de la glicemia disminuye la mortalidad microvascular, las complicaciones microvasculares. Entonces, la hipoglicemia puede estar asociada a comorbilidades, ¿no? Y un estudio en Reino Unido, ¿no? Que es el estudio de Cunti, mostró que la hipoglicemia se asoció a un aumento de riesgo cardiovascular y la mortalidad. Y acá habíamos comentado el estudio ACORD, ¿no? La hipoglicemia severa fue más frecuente en el brazo de terapia hipoglicemiante intensiva que en el brazo estándar. Entonces, la hipoglicemia severa se asoció con un aumento del riesgo de muerte en ambos grupos, pero en los pacientes que tuvieron hipoglicemia, el riesgo de muerte fue menor en el grupo intensivo que en el estándar. No, los metaanálisis también asociaron que el control glicémico intensivo con un aumento del riesgo de hipoglicemia severa, pero sin aumento de eventos cardiovasculares. ¿Ya? Entonces, acá, obviamente, cuando nosotros tratamos a un paciente, ¿no? Los pacientes que la hipoglicemia mientras más severa, peor, pues mayor riesgo, pero también hay que tener en cuenta de que en los estudios que se hicieron en el grupo intensivo, o sea, vieron que el riesgo de muerte fue menor. O sea, ambos grupos hicieron hipoglicemia, el riesgo era mayor, pero en el grupo intensivo fue el riesgo menor. De todas maneras, lo ideal es evitar la hipoglicemia. ¿Ya? Entonces, acá otra revisión de otros datos, ¿no? Sugieren que la hipoglicemia severa está asociado a un aumento del doble de las enfermedades cardiovasculares. Acá lo que tenemos que llevarnos digamos, de lección es evitar la hipoglicemia, porque como en el amor, nunca tanto. O sea, bajen la glucosa, pero no se les pase la mano, porque siempre cuando tú bajas demasiado la glucosa, aparte del riesgo de una neuroglucopenia, ¿no? Puedes también, según algunos estudios dicen que no, o sea, acá en los estudios nos menciona que en este estudio ACORD, ¿no? El riesgo de muerte fue menor en el grupo que recibió un control intensivo de la glucosa, pero eso no quita que la hipoglicemia de por sí puede aumentar el riesgo cardiovascular, el riesgo de infarto. Entonces, evitemos la hipoglicemia.
Ahora, acá en otros factores de riesgo cardiovasculares también lo que es la pérdida de peso, ¿no? Que eso ya lo habíamos comentado al inicio. Tenemos que intervenir en lo que es el estilo de vida porque obviamente si disminuyes de peso, vas a disminuir la glicosilada, vas a disminuir lo que es la presión arterial y el colesterol. Y acá sí, por ejemplo, cuando hubo una intervención intensiva en el estilo de vida, ¿no? Hubo mayor cumplimiento. Aquellos pacientes que solamente recibieron un apoyo de educación en diabetes fue menor. Entonces, a veces acá lo que funciona mejor es el seguimiento, según este estudio de aquí. Ahora, en lo que es la terapia antihipertensiva, ¿no? Tenemos que ver que reducir 10 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica, que no es mucho, que es solamente una rayita del aparatito del tensiómetro, reduce la mortalidad por todas las causas y los desenlaces macro y microvasculares. Entonces, acá importa control de la presión arterial. Entonces, esta parte es importante. Entonces, no nos olvidemos de la presión arterial, que esos son uno de los pilares del tratamiento, ¿no? Incluso las reducciones más pequeñas de presión pueden reducir el riesgo en pacientes con alto riesgo cardiovascular, ¿no? Entonces, acá en este cuadro se ve que pequeñas reducciones de la presión arterial en individuo con alto riesgo evitan tantos eventos como las grandes reducciones de presión en individuos con bajo riesgo. Entonces, en un paciente diabético que tú lo tenías con 14,10, le diste su tratamiento y te bajó a 13,9, tú puedes decir, ay, no es muy poquito, pero desde el punto de vista de riesgo es bastante. ¿Ya? También acá vemos las metas, ¿no? Los objetivos. Dependiendo del estudio, ¿no? Te ponen un objetivo, ¿no? Dependiendo de las guías de tratamiento, algunas te ponen 14,9 como presión, en adultos mayores también 15,9, te ponen que sea menor de 14,9 si es que tienes insuficiencia renal, proteinuria, nefropatía, entonces ahí ya te piden que tengas una presión menor de 130,80. ¿Ya? Ahora, el control del colesterol, también lo que hemos estado comentando, que la terapia con estatinas tiene un rol fundamental en la disminución del riesgo cardiovascular. Aquí hay varios estudios que ya tienen sus seguimientos incluso, ¿no? De que se demuestra eso, ¿no? Y la reducción del riesgo cardiovascular está en relación con la disminución del colesterol LDL. O sea, a menor colesterol LDL, el riesgo de eventos cardiovasculares a los 5 años es menor. A mayor LDL, el riesgo es mayor. Entonces, en las guías que nosotros tenemos del control de pacientes, ¿no? Para prevención secundaria y prevención primaria. Para prevención primaria, un LL menor de 100. Y para prevención secundaria, o sea, cuando ya le dio el evento, menor de 70. El objetivo con las estatinas es menor de 70. ¿Ya? Si el paciente tiene un factor de riesgo, para prevención primaria, si el paciente tiene un factor de riesgo o daño en órgano blanco, un LDL objetivo menor de 70. Sin factores de riesgo, LDL menor de 100. En la prevención secundaria tienen que ser altas dosis. O sea, nosotros en las estatinas, cuando ya el paciente tuvo un infarto o ya tiene insuficiencia arterial periférica, manejamos valores, dosis de estatinas mayores de 40, atorvastatina mayor de 40. Pero en la prevención primaria, ¿no? Acá usamos una dosis moderada alta, o sea, una dosis alta de estatinas es 80 miligramos, 40 miligramos. Una dosis moderada de 20 a 40 miligramos de atorvastatina. Más hablo de la atorvastatina porque es el que se consigue con más facilidad, ¿no? Porque la rosuvastatina también es buena, sino que es más cara, ¿no? En la terapia antiplaquetaria, esto sí es importante porque eso no lo habíamos conversado. Entonces, no hay evidencia suficiente para determinar el rol de la aspirina en pacientes sin eventos cardiovasculares. Entonces, ¿a quién le damos aspirina? Porque esa es la gran pregunta. La aspirina se recomienda en pacientes para prevención secundaria siempre, salvo excepciones, pero
prevención secundaria. Y en pacientes que para prevención primaria en pacientes de alto riesgo. ¿Qué quiere decir? En pacientes que tengan un riesgo cardiovascular calculado mayor al 10%. Entonces, por ejemplo, un paciente diabético que fuma, ¿no? Eso ya es un riesgo cardiovascular a los 10 años mayor al 10%. Entonces, tú a ese paciente le puedes dar su aspirina, ¿ya? Ahora, el principal efecto adverso de la terapia es el riesgo de hemorragia digestiva cuando tú das aspirina, ¿no? El exceso de riesgo es 1 a 5 por 1000 por año. Entonces, tú acá tienes que sopesar riesgo-beneficio. Que en un paciente, ¿qué es peor? ¿No? ¿Qué es lo más probable que le pase? Lo más probable que le pase es de que se infarte o que le dé hemorragia digestiva si es que le doy la atorvastatina. Si hablamos de un paciente de prevención primaria que es joven, tiene por ejemplo 35 años, es diabético, su colesterol está bien, su triglicéridos está dentro de rango, y le doy la aspirina por si acaso, lo más probable es que ese paciente me haga una hemorragia digestiva. Entonces nosotros tenemos que acaso pesar riesgo-beneficio, pero si es un paciente que tú ya ves que es un señor de 70 años, que tiene tiene un corazón grande, ¿no? ¿No? Entonces, ahí pues tú puedes considerar, no, mejor le doy su prevención primaria con aspirina. O sea, eso ya depende mucho del criterio. Pero si es un paciente que te dice, uy, no, yo hice una hemorragia digestiva hace años por la aspirina, como que te pones a pensar, ¿vale la pena? No, acá tú tienes que evaluar qué es más riesgoso para ese paciente, que se infarte o que le dé una hemorragia digestiva. La disminución absoluta del riesgo cardiovascular depende del riesgo subyacente. Si el riesgo de enfermedad cardiovascular es mayor al primer año, al 1% anual, la prevención de eventos cardiovasculares puede superar el riesgo hemorrágico. Si es un paciente que tú le hiciste su score de Framingham, te sale 30, entonces tú dices, bueno, a 10 años más le conviene no infartarse, ¿no? Si queda la hemorragia digestiva, por lo menos, pues todavía se puede tratar, ¿no? Entonces, esa es la manera de decidir, ¿no? Yo por eso todos los pacientes con diabetes no les doy aspirina. Yo veo, y en prevención primaria se ve a qué pacientes se le da. En prevención secundaria sí a todos, pues, ¿no? En prevención primaria tú ves qué pacientes son riesgosos. ¿Ya? Entonces, si te dice doctora que tengo retinopatía, tú dices, si tengo microalbuminuria, nunca me he infartado, soy diabético, entonces tú ahí ya dices, este paciente tiene más riesgo, mejor le doy. No tiene nada que ver si es la aspirina genérica o la aspirina con cobertura, igualito, la cobertura no garantiza que no hagas una hemorragia digestiva. ¿Ya? A ver acá, ok. Entonces, reducir el riesgo cardiovascular en diabetes precisa una estrategia multifactorial, ¿no? Que es atacar varios problemas para disminuir el riesgo, ¿no? Obviamente, la disminución del riesgo cardiovascular en diabetes requiere intervenciones múltiples que incluyen el tratamiento antihipertensivo y de la dislipidemia, que eso ya lo hemos visto. También acá tenemos unos estudios que muestra que el control multifactorial de los factores de riesgo cardiovascular reduce el riesgo cardiovascular en pacientes con diabetes y microalbuminuria, que eso ya lo habíamos visto. También se ha visto que el control de varios factores de riesgo cardiovascular disminuye el riesgo cardiovascular en un seguimiento a largo plazo. O sea, de momento, o sea, de repente al principio, cuando es una terapia intensiva, claro, vas a disminuir más rápido los factores de riesgo, pero conforme pasan los años, a largo plazo, porque con los diabéticos tienes que proyectarte así, 10 años, 20 años. Entonces, a largo plazo, que un paciente tome su atorvastatina o que tome su aspirina por 10, 20 años, le disminuyes el riesgo cardiovascular. También tenemos que ver, en este estudio Steno, dejaron algunas recomendaciones, ¿no? Por la hipertensión arterial, que es un factor de riesgo, los IECA o los ARA2. Para la dislipidemia, la meta del colesterol que ya hemos comentado. Nos recomiendan cambio de estilo de vida y terapia con estatinas. En el caso del tabaquismo, dejar de fumar, obviamente.
En el caso de hiperglicemia, la glicosilada menor de 7, pero esto depende también, ¿no? No todos los pacientes, no todos los pacientes tenemos que tener esa glicosilada, porque habíamos conversado también de que la idea es lograr la glicosilada menor de 7, pero evitando las hipoglicemias. Entonces, para controlar la hiperglicemia, cambio en el estilo de vida y metformina como monoterapia inicial. Y el riesgo cardiovascular es elevado, un riesgo de 10 años mayor de 10%, el uso de antiplaquetarios, y acá entra la aspirina. Entonces, obviamente después de tantos años, a pesar de todos los tratamientos disponibles, no sé, hay varios pacientes que no llegan a lo que es los objetivos cardiovasculares. Acá ven que un grupo muy pequeño ha logrado la meta con la glicosilada, la presión y el LDL. Entonces, no es claro el beneficio del control glicémico sobre el riesgo macrovascular en estudios clínicos. Están bien establecidos los efectos favorables en disminución favorables sobre el riesgo cardiovascular de la disminución del colesterol y antihipertensivos. Se recomienda una estrategia multifactorial para el control del riesgo cardiovascular y riesgo microvascular, lograr los objetivos con la glucosa, la presión y los lípidos y cambios en el estilo de vida, pero a pesar de eso, muchos pacientes no logran alcanzar los objetivos de control de factores de riesgo. ¿Ya? A ver, chicos, sé que esta clase es un poquito tediosa, pero créanme que esta clase ha sido modificada con los años y está menos pesada que antes. ¿Tienen alguna pregunta ahorita? Si no, para pasar Doctora, Sí, dime. una cosa solo que no me quedó claro, entonces, de forma general, la presión para los pacientes diabéticos, el ideal que sea menos de 130/80, Sí. pero en los ancianos también es así, eso que no entendí. Claro, en los No sé si ancianos mencionó. ponían como recomendación menor de 15,9, ¿no? En los adultos Aún mayores, siendo diabéticos. claro, siendo diabético, ¿no? Ah, ya. Lo que pasa es de que eso ya es muy relativo, ¿no? Porque también hay pacientitos que tú les bajas la presión, ponte a 13,8 y se sienten mal. También. Dicen, no, muy bajo. Pero en los adultos mayores, 15,9. Lo que pasa es que si ya son pacientes que presentan microalbuminuria, o sea, daños renales, o sea, microalbuminuria, proteinuria, entonces los valores de presión sí tienes que mantenerlo más bajos todavía. Ah, entendí. Ahí te Gracias, Doc. ponen 13,8. Ujú. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Ujú. Ya. Creo que como tienen su clase a las más tardecito, entonces les voy a poner, ya vamos a ir avanzando con lo que es enfermedad cerebrovascular, que es la continuación es la segunda parte, y luego, después de esta clase, hacemos un break, 10 minutitos, y luego pasamos con lo de enfermedad renal crónica, ¿ya? Entonces vamos a ver. Entonces, en enfermedad cerebrovascular, bueno, esto en pequeña introducción, ya saben que diabetes mellitus, factor de riesgo de enfermedad cardiovascular, está asociada la diabetes mellitus a todo lo que son eh, eh, al estilo de vida, ¿no? Y que los pacientes con diabetes tienen otros factores de riesgo, ¿no? Para la enfermedad cerebrovascular, la obesidad, hipertensión, dislipidemia, son factores de riesgo similares a lo que es la enfermedad cardiovascular, ¿no? El manejo de la diabetes también aumenta la morbilidad y mortalidad cardiovascular con un riesgo de accidentes cerebrovasculares recurrentes. Entonces, acá nosotros tenemos los riesgos de stroke. Cuando les diga stroke, es la enfermedad cardiovascular cerebral, enfermedad cerebrovascular. Entonces, acá nosotros tenemos que en el estudio de Framingham, ¿no? Que es un estudio de seguimiento de 20 años, se vio que el riesgo relativo de infarto cerebral en varones fue de 2,5 y en mujeres de 3,6. Entonces, en estos estudios, por ejemplo, el estudio de las enfermeras, que fue un seguimiento de 8 años, el riesgo cardiovascular, el riesgo relativo fue de 3. Entonces, independientemente del estudio, pero el riesgo de stroke en pacientes diabéticos es elevado, porque miren
los riesgos relativos. Son riesgos relativos altos. Entonces, por eso es importante la parte preventiva. Entonces, los pacientes con diabetes tienen una mayor proporción de enfermedad vascular isquémica en comparación a los a los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos y los infartos lacunares. Y esto puede deberse a una mayor de prevalencia de enfermedad microvascular e hipertensión. Y el pronóstico también difiere, ya que el ser diabético asocia mayor riesgo de accidentes cerebrovasculares posteriores con mayor discapacidad y mayor mortalidad. Y también los diabéticos tienen más riesgo de desarrollar demencia asociada a un accidente cerebrovascular. Entonces, el caso de los diabéticos es cosa seria, porque un diabético se infarta, se puede infartar de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Yo tengo pacientes que se han infartado 5 veces, 6 veces, ¿no? Que ya no se acuerdan, tienen que ir con silla de ruedas, ¿no? Porque yo le digo, ¿cuántas veces he infartado? La primera vez me infarté en tal año, la segunda vez se infartó en tal año, la tercera vez, o sea, ya tienen una historia de repetidos strokes. Entonces, acá tenemos también que factores de riesgo se encontró en personas con diabetes, ¿no? ¿Qué factores de riesgo en pacientes que han tenido stroke, ¿no? ¿Qué se encontró en pacientes? ¿Cuáles fueron los factores de riesgo en diabéticos? La hipertensión, la falla cardíaca, la enfermedad isquémica coronaria, ¿no? Pero principalmente la hipertensión. Ahora, la hiperglicemia, ¿qué produce? Aumenta el estrés oxidativo, eso ya lo vimos, y eso conlleva a varios procesos patológicos que involucran las complicaciones microvasculares. Va a ocurrir la acumulación de intermedios glicolíticos que conducen a 5 vías patogénicas que producen disfunción endotelial. Aumento de la vía de los polioles, aumento de la deformación de productos de la glicosilación avanzada, aumento de expresión de receptores para productos de la glicosilación avanzada, activación de las isoformas de la proteína quinasa y la hiperactividad de la ruta de la exosamina. No se angustien, esto no les voy a preguntar, ¿ya? Porque mis preguntas son más objetivas, ¿ya? Y les voy a preguntar, ¿los pacientes con diabetes se infartan más o se infartan menos? Ese tipo de preguntas hago, ¿ya? Entonces, la vasculopatía inducida por la hiperglicemia crónica da como resultado la aceleración de la aterosclerosis, ¿no? Que eso ya lo habíamos conversado en la clase anterior. El término memoria metabólica describe cómo se mantienen los efectos beneficiosos del tratamiento intensivo inmediato para la hiperglicemia. ¿Qué es lo que hemos visto? Y se los pongo en un ejemplo práctico, ¿no? Pacientes que han debutado con diabetes, con glucosas, por ejemplo, en 300, y les damos tratamiento intensivo. O sea, señora, hay que bajarle la glucosa más rápido, le ponemos insulina. Entonces, todos esos efectos beneficiosos, al bajarle la glucosa más rápido al paciente, se mantienen en el lapso de los años, ¿no? Y esos efectos de ese tratamiento inicial intensivo se mantienen con los años, independientemente cómo cursó la glicemia después, ¿ya? Entonces, el manejo temprano de la hiperglicemia en un diabético debut debe ser recomendado para detener los procesos patológicos, ¿no? Entonces, igual, aunque tú tengas un buen control metabólico, el buen control metabólico no disminuye el buen control metabólico disminuye el riesgo, pero no lo anula. Entonces, tú puedes estar bien controlado de tu diabetes y aún así hacer un infarto, hacer complicaciones, ¿ya? Eso por un lado, pero obviamente es peor, pues un paciente mal controlado, su riesgo es muchísimo mayor, ¿no? En el contexto del exceso de tejido adiposo, la insulina no puede suprimir la actividad de la lipólisis, por lo que resulta en una movilización de ácidos grasos libres, y estos ácidos grasos libres inhiben la captación de glucosa, inducida por la insulina, por el músculo y otros órganos, y la afluencia de ácidos grasos libres produce mayores especies reactivas de oxígeno que activa procesos patogénicos, ¿no? El aumento de liberación de ácidos grasos libres también va a dar 3 cosas: la elevación del triglicérido, el AL disminuido y el LDL que aumenta en la pared arterial. Esto de acá, que
que es el LDL que se acumula. Eso es lo que ya hemos visto, ¿no? Triglicérido elevado, HLDL bajo y LDL aumentado es un patrón aterogénico y por eso se acelera la aterogénesis en los pacientes diabéticos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer durante la fase aguda del stroke? ¿Cómo manejamos la glucosa? Porque eso es una de las cosas que nos consultan, ¿no? ¿Qué tanto le bajo la glucosa? Entonces, en los pacientes, cualquier paciente diabético que haya tenido incluso pacientes no diabéticos, pero que tengan un proceso de estrés agudo, llámese un atropello, una cirugía de emergencia, o en este caso, un stroke, ¿no? Pueden tener la glucosa un poco alta, eso no se vayan a asustar. Hay pacientes que no son diabéticos y que entran a la emergencia con una glucosa, por ejemplo, en 190, pero están dentro de un stroke, ¿no? De todas maneras, aunque no sean diabéticos, la hiperglicemia aumenta la morbimortalidad. En algunos pacientes se puede hacer el diagnóstico de diabetes a raíz de que se ingresan por el accidente cerebrovascular, ¿no? Y varios estudios muestran que la hiperglicemia aguda, o sea, la elevación súbita de glucosa tras un accidente cerebrovascular, se asocia con mayor volúmenes de infarto, mayor estadía en el hospital, mala recuperación funcional y aumento de la mortalidad a los 30 días. El problema de que una persona haga un infarto cerebral es el gran problema del reinfarto. La probabilidad de reinfarto es alta, ¿no? Ahora, acá, por ejemplo, hay evidencia limitada que una reducción activa de la glucosa con insulina mejore los resultados en el accidente cerebrovascular. Y justo se hizo acá un estudio, que es el ensayo de insulina en glucosa en el ictus, no mostró diferencias en la mortalidad o los resultados funcionales en pacientes con elevaciones de glucosa en leve a moderada, ¿no? Entonces, con una mediana en 140, ¿no? Y se observaron episodios de hipoglicemia, ¿no? Entonces, eso también no es tampoco necesario bajarle demasiado a la glucosa. Una media de glucosa aceptable es 140. Por lo tanto, no se recomienda uso de regímenes de infusión de insulina con hiperglicemia leve moderada. La infusión de insulina es cuando colocas la insulina diluida en cloruro y la pasas por vía endovenosa con el aparatito como ese, con el Volutrol, ¿cómo se llama? Con el microgotero. Entonces te van pasando 2 unidades por hora, así. Y se recomienda mantener una glucosa en sangre entre 140 y 180. Y lo que es el uso de insulina subcutánea, eso ya dependiendo del riesgo de hipoglicemia, ¿ya? Entonces, acá nosotros tenemos, ya esto ya lo hemos visto, lo que es los pilares de tratamiento en el paciente diabético. Entonces, acá, a ver. Entonces, acá nosotros tenemos los objetivos de tratamiento en pacientes con diabetes. Tenemos el control más exigente, una glicosilada menor de 0.5. Un control menos exigente, una glicosilada menor de 8. Entonces, acá, por ejemplo, un control más exigente en pacientes con poco tiempo de diabetes y con mayor expectativa de vida, o sea, pacientes jóvenes, ¿no? En pacientes que solamente se tratan con estilos de vida o con metformina y sin complicaciones cardiovasculares significativas. Ya el control menos exigente, acá ven una glicosilada menor de 8, es cuando los pacientes han tenido una historia de hipoglicemia severa con una expectativa de vida menor. O sea, pacientes ya muy viejitos, pues no, un viejito no le puede estar dando hipoglicemia o está siendo demasiado estricto, ¿ya? También pacientes que tienen complicaciones avanzadas, tampoco podemos ser muy estrictos en cuanto al control de la glucosa, ¿ya? Y por eso dice, los objetivos tienen que ser individualizados por edad y sexo, por enfermedades, la duración de la diabetes y la hipoglicemia. Si tienes un paciente que es un diabético lábil, que hace hipoglicemias a cada rato, no le vas a poner como meta una glicosilada menos de 6.5, le pondrás una glicosilada en 8, 8.5.
Eso tú puedes mantener tú puedes a un paciente establecerle sus metas de tratamiento en tu caso, de acuerdo a su evolución. ¿Ya? Entonces vamos a ver. Ahora, acá también vemos que los riesgos de stroke están asociados, el riesgo relativo es mayor cuando hay miren, cuando hay solo diabetes, el riesgo de stroke, miren, es 2.4. Y el hecho de ser hipertenso ya te da un poco de riesgo, pero una hipertensión más o menos controlada. Una hipertensión mal controlada te aumenta el riesgo. Pero miren acá, diabetes e hipertensión más o menos controlada, un riesgo de 4.2 de infarto cerebral. Diabetes e hipertensión por una presión mal controlada, 4.9. Riesgos relativos muy altos, pero ya el hecho de ser diabético ya te pone en un lugar de mayor riesgo. Ajá. ¿Ya? Entonces, acá también tenemos estos estudios sobre lo que es la reducción, los estudios con terapias con estatinas para disminución del riesgo relativo. Entonces, acá tenemos que, en estos estudios que fueron de prevención secundaria y de prevención primaria. Entonces, en lo de prevención secundaria, bueno, acá comentaron simvastatina, pravastatina, simvastatina, atorvastatina, ¿no? Entonces acá se ve de que hay una reducción del riesgo relativo, tanto con el uso de estatinas. Lógicamente, la estatina que se prefiere es la atorvastatina, ¿no? Pero las otras estatinas también sirven. Lo que pasa es que este estudio no tenemos, bueno, acá en el hospital no tenemos pravastatina, simvastatina sí tenemos, atorvastatina también, entonces más trabajamos con atorvastatina. También, ¿qué se recomienda para el manejo de los riesgos cardiovasculares? Una glicosilada menor de 6.5, ¿no? Pero cuando no se puede, entonces menor de 7. Esto lo recomiendan estos estudios. La hipertensión, la presión menor de 14.9 mejora el riesgo cardiovascular. El objetivo de presión sistólica menor de 120 no mejora el riesgo cardiovascular y está asociado con un aumento de los riesgos de efectos adversos según el estudio ACORD, y los antagonistas del sistema renina-angiotensina se asocian a beneficios cardiovasculares. Por eso recomiendan en Alapri, bueno, los IECAS y los ARAS, ¿ya? Entonces, vamos a ver acá. También en dislipidemia, usar en pacientes mayores de 40 años. La ezetimibe es un medicamento que se suele asociar a la atorvastatina o a la simvastatina porque ayuda a reducir más el colesterol. Y acá los fibratos se usan, ¿no? En algunos pacientes, ¿no? Pacientes con HDL menor de 34 y triglicéridos mayor de 200. Esto es una recomendación según este estudio, ¿no? Del estudio FIELD, ¿no? Y obviamente en lo que es obesidad, intervención en todo lo que es en lo que es dieta, actividad física. Y acá miren, la cirugía metabólica, o sea, la cirugía por obesidad, ha mostrado que mejora los eventos cardiovasculares a largo plazo. También acá nos mencionan, ¿no? La terapia antiplaquetaria, lo mismo que hemos usado, ¿no? Prevención secundaria, ¿no? Con aspirina o con clopidogrel, ¿no? En pacientes con infarto agudo, transitorio o un infarto pequeño, la combinación de clopidogrel y aspirina es superior a la aspirina sola para reducir el riesgo de stroke, ¿no? En los primeros 90 días sin aumentar el riesgo de hemorragia. Eso también, pues hay colegas que al inicio de un infarto, o sea, cuando recién se instauró un infarto cerebral, dan la mezcla de ambas cosas. ¿Ya? Acá el uso de la aspirina en prevención primaria no ha mostrado con mejorar los eventos cardiovasculares, pero eso también depende del tipo de paciente. Si es un paciente que tú le ves que tiene un riesgo a 10 años alto, le da su aspirina. ¿Ya? Vamos a ver acá, vamos a ver esto acá. ¿No? Y la dosis baja de aspirina usada para prevención primaria en enfermedad cardiovascular que tienen 10% a 10 años, que estamos conversando en mayor riesgo de sangrado y pueden tomar su aspirina, ¿no?
los siguientes 10 años. Ya, listo, chicos. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? A ver, vamos a ver acá. Hay una carita. Ok. Doctora, Sí. una pregunta. Para el manejo de los pacientes, bueno, después que hayan tenido el stroke, ¿solo Ujú. se usa la insulina o también puede servir otros medicamentos? Ya, la insulina generalmente cuando el paciente está hospitalizado lo manejamos con insulina. Pero si es un paciente que ha tenido, por ejemplo, un TIA, ¿no? Un ataque isquémico transitorio, le duró 3 horas y después se le pasó, pues en ese caso, en ese paciente se puede trabajar con vía oral. O sea, no hay problema. El paciente que está hospitalizado sí se deja insulina. Ahora, si el paciente estando hospitalizado está bien controlado, o sea, no ha necesitado insulina durante su hospitalización, le puedes dar metformina. No hay problema. Todo depende. Pero sí puedes manejarlo con vía oral o con insulina, dependiendo del caso. Y en el caso de los pacientes que después que hayan tenido un infarto, ¿cuáles serían los valores Ya, que tendría de glucosa? ya. En el caso de las glucosas, nosotros mantenemos unos valores entre 80 y 130, ¿no? Eso es lo que manejamos en ayunas, ¿no? Pero cuando en un paciente todavía está dentro del curso del infarto, se está hospitalizado, podemos manejar hasta 180. ¿No? Hay pacientes que dicen, ay, amanezco con 100, pero me siento mal y siento que sudo frío, entonces, y hacen síntomas de hipoglicemia. Entonces, tú a ese paciente tú le dices, ay, que mejor no le vamos a ajustar la dosis del medicamento para que no le baje menos de 100. Pero en general mantenemos esas metas, ¿no? Entre 100, entre 80 y 130 en ayunas, hasta 140, pero ya hospitalizado y mientras esté con el proceso, buscamos que esté entre 140 y 180, ¿no? Es muy, muy relativo. Todo depende del paciente. Por ejemplo, hoy día he visto 2 pacientes, entonces en interconsulta, a uno de ellos lo estuve manejando, le puse un esquema diferente, ¿no? Le dejé solamente su metformina, ¿no? Y le dije mantener glucosas en ayunas hasta 140 y después de comer hasta 180. Pero el otro paciente, que era un paciente mucho más delicado, era un paciente que estaba en UCI, entonces a este paciente le quité la insulina en infusión y le dejé 10 unidades de NPH y puse que mantengan la glucosa entre 140 y 180, porque era un paciente crítico. Listo, chicos. ¿Alguna otra preguntita? Si no, nos tomamos nuestro break para ya la última parte que es renal antes de que empiece su otra clase, porque ya van a ser las 4. ¿Ya? Entonces, nos tomamos 10 minutitos, son las 3:57, entonces a las 4:07 nos reencontramos, ¿ya? Okidoki. Está Ya. bien, doctor. Ya, Ok. listo. Recording stopped.
Sí, porque de verdad no están aprendiendo como deben. Sobre todo que a ustedes les falta mucho la parte práctica. No están yendo a práctica de ninguna parte, ¿no? No, doctora. Sí, pues ahora esperemos pues que con la vacuna ya puedan volver al hospital, porque ya los pacientes están regresando al hospital. Poco a poco, pero están viniendo. A ver, vamos a ver ya lo último que es el compromiso renal por diabetes. Entonces hay algunas cositas que tenemos que ver, por esto les voy a poner acá unas abreviaturas. Mire, tenemos acá lo que es, a ver, quiero ver este chat. Ok, la Mac. Bueno. Bueno, ¿quién como tú que tienes hamaca? Pues yo no, pues yo no tengo jardín. Entonces, vamos a ver, las abreviaturas que vamos a usar, tenemos nefropatía diabética, enfermedad renal asociada a diabetes, enfermedad renal crónica, el CADIGO, ¿no? EREA, enfermedad renal en estadio avanzado, y CADOCI, ¿no? CADOCI es la iniciativa, CADOCI, que es para ver lo que es la enfermedad renal. Entonces, vamos a ver aquí. Entonces, vamos a ver esto. Complicaciones de la diabetes, conceptos básicos, prevalencia, consecuencias de la enfermedad renal diabética y el manejo actual. Entonces vamos a empezar con las complicaciones. Esta imagen ya la hemos visto, pero lo importante acá es de que vean, miren, 50-80% de los diabéticos mueren por enfermedad cardiovascular y 44% de los casos nuevos de insuficiencia renal se ven en los diabéticos. 60% de las amputaciones no traumáticas son en diabéticos. 16% de personas diabéticas mayores de 65 años mueren por un accidente cerebrovascular y 29% de los diabéticos mayores de 40 tienen una retinopatía diabética. Entonces, hay una necesidad importante no satisfecha de reducir las complicaciones de la diabetes. Los pacientes diabéticos tienen más riesgo de enfermedad renal y la diabetes es la razón más común para que progrese la enfermedad renal. La enfermedad renal diabética es un predictor fuerte de mortalidad en diabéticos y surge como consecuencia de múltiples rutas patogénicas en el riñón diabético. Pero la hiperglicemia desempeña un papel importante, pero no exclusivo. Ahora, tenemos las guías del CADOCI. Son las guías que van a definir la enfermedad renal crónica como la presencia durante al menos 3 meses de un filtrado glomerular estimado igual o inferior a 60 mililitros por minuto. También de lesiones renales estructurales cuando se hacen unas biopsias o funcionales, albuminuria, alteraciones en el sedimento urinario que potencialmente puedan provocar un descenso de la filtración glomerular estimada, ¿ya? Entonces, la enfermedad renal diabética, previamente conocida como nefropatía diabética, hace referencia a la enfermedad renal causada por diabetes. Acá puede ser por diabetes tipo 1 o por diabetes tipo 2. La hiperglicemia crónica, mediante la glicosilación tisular, constituye el hecho determinante. Y hay 3 hipótesis: glicosilación no enzimática y productos finales de la glicosilación avanzada, activación de la proteína quinasa y aceleración de la ruta de la aldosa reductasa como mecanismos que pueden dañar el riñón. La nefropatía diabética o la enfermedad renal diabética, ¿no?, aparece entre los 5 a 10 años del diagnóstico de diabetes y en su evolución van a influir factores como la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, la raza, la microalbuminuria, la hipertensión arterial, la obesidad, la dislipidemia o el tabaquismo. Muchos de estos factores modificables. Bueno, la raza no es modificable, ¿no? Pero la microalbuminuria, la hipertensión, la obesidad, la dislipidemia, el tabaquismo son modificables. La hiperfiltración renal, eso es un dato importante porque nosotros decimos, ay, bueno, tiene una filtración, una tasa de filtrado glomerular en 50, por ejemplo. Uy, no, ya está mal. No, pero tiene una tasa de filtrado glomerular en 200. Uy, qué bacán, está súper bien. Eso no está bien tampoco, porque la hiperfiltración renal mayor de 135 de tasa de filtrado glomerular estimado es marcador de hipertensión intraglomerular y es un factor de riesgo tanto de inicio como de progresión. Entonces, acá tenemos en la enfermedad renal diabética que vamos a tener. Esto de aquí es el glomérulo, ¿ya? Esta es la arteriola aferente y esta es la arteriola eferente. Entonces, va a haber un aumento
¿qué va a pasar? El evento desencadenante es una vasoconstricción de la arteriola, perdón, de la arteriola eferente. Ahí yo me pajaría ya. Ya, hay una, perdón, es al revés. Esta es la arteriola aferente, la eferente. Entonces, ¿qué va a pasar? El evento desencadenante es una vasodilatación de la arteriola aferente, ¿no? Esto ocurre por la hiperglicemia. Al dilatarse la arteriola aferente, que vamos a tener un aumento de la presión intraglomerular, ¿no? Vamos a tener la hiperfiltración. Y a la par también por efectos de los niveles de angiotensina 2, vamos a tener que la arteriola eferente va a estar contraída. Entonces esta hipertensión intraglomerular va a empeorar. Entonces, en las fases precoces de la enfermedad renal diabética, la disminución de la liberación de sodio a la mácula densa es erróneamente interpretada por el aparato yuxtaglomerular como un descenso del volumen circulante efectivo. Esto da lugar a una vasodilatación compensadora de la arteriola aferente y aumento de la presión intraglomerular. Este mecanismo se ha denominado retroalimentación túbulo-glomerular y es la base fisiopatológica de la enfermedad renal diabética. ¿Ya? Entonces, no se olviden, vasodilatación de la arteriola aferente, aumento de la presión intraglomerular. El tono de las arteriolas aferentes. Entonces, en la arteriola aferente va a actuar lo que son las prostaglandinas y el óxido nitroso, y en la arteriola, ¿no? Y esto va a favorecer la dilatación de la arteriola aferente, ¿no? Y a su vez, tenemos que un aumento en lo que es una hiperestimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Va a provocar en la arteriola eferente una contracción. Entonces, una dilatación de la arteriola eferente y una disminución del diámetro de la arteriola eferente va a causar mayor filtración y mayor presión intraglomerular, ¿ya? Entonces, bueno, este es un patrón de daño renal, ¿no? Con nefropatía diabética, ¿no? Que vemos una expansión mesangial difusa, ¿no? Ahora, ¿cómo calculamos? Nosotros calculamos con la tasa de filtración glomerular estimada. Ese es el índice de función renal más usado. Entonces, acá nosotros tenemos que en la tasa de filtración glomerular estimada tenemos lo normal, la tasa levemente disminuida, moderadamente disminuida, severamente disminuida y la insuficiencia renal avanzada. Entonces, mayor de 90 normal, menor de 15 insuficiencia renal avanzada. Ahora, la albuminuria. La albuminuria es un marcador clave de daño renal y lo que nos va a indicar es un aumento de la permeabilidad glomerular. Se puede clasificar de acuerdo con la relación albúmina-creatinina urinaria según excreción de la albúmina-creatinina. Entonces, la relación albúmina-creatinina urinaria o también la excreción de albúmina en orina, ¿no? Normal o levemente aumentada, bueno, menor de 30, microalbuminuria, bueno, que recomiendan no usar el término micro, macroalbumina, pero cuando está la eliminación de proteínas es de 30 a 300, se denomina, bueno, una eliminación moderadamente aumentada de albúmina o microalbuminuria, que estamos más habituados al uso de microalbuminuria, y cuando la eliminación es mayor de 300 miligramos, entonces ya se dice macroalbuminuria, ¿ya? Entonces, por ese lado, tenemos que ver el estudio de las proteínas en la orina. Una manera más o menos de saber es, señor, usted o señora, usted orina con espuma, pero no solamente quedarnos con eso, orina con espuma. Hay que preguntar, cuando jala el baño, ¿la espuma se queda o se va? Porque si la espuma se queda y rondando, esa es una marcada proteinuria. Pero si no, si pasa todo, entonces posiblemente no es proteinuria. Pero eso es una cosa muy indirecta porque esto lo tienes que hacer con una prueba de orina en 24 horas o en algunos sitios también se hace microalbuminuria en orina simple. Ahora, con el tiempo los cambios funcionales y estructurales en la nefrona
van a conducir a modificaciones hemodinámicas, proliferación y hipertrofia tisular, aparición de la albúmina y la proteína en orina, hasta llegar pues a insuficiencia renal. Entonces, acá nosotros tenemos los estadios. El estadio 1 de enfermedad renal es hipertrofia renal e hiperfiltración. No, que acá vemos que hay un incremento del filtrado glomerular estimado. En el estadio 2 hay una lesión renal sin evidencia clínica, ¿no? Esto lo podemos ver en lo que son la biopsia, si es que se hace biopsia, o cuando hacemos controles de microalbuminuria, que a veces hay y a veces no hay. En el estadio 3 ya hay una nefropatía diabética intermitente, hay una microalbuminuria persistente. Inicio en el estadio 3 de enfermedad renal, si el paciente no era hipertenso, ya empieza con la hipertensión, pero no hay reducción de la tasa de filtrado glomerular. En el estadio 4 ya hay proteinuria o macroalbuminuria, hipertensión, y van a haber lesiones histológicas características y va a haber una disminución de la tasa de filtrado glomerular estimado. Y en el estadio 5 ya es una insuficiencia renal, ¿no? Y ya cuando hay una insuficiencia renal, casi siempre vamos a tener una hipertensión y una retinopatía y obviamente aparición de sintomatología urémica. Entonces, en la clasificación según el CADIGO, ¿no? Nosotros tenemos, de acuerdo a la proteinuria, a la cantidad de albúmina en orina, junto con la tasa de filtrado glomerular estimado. Entonces, si el paciente, por ejemplo, tiene una tasa de filtrado glomerular en 100, por ejemplo, y no bota y la proteína está normal, entonces su riesgo tiene menor riesgo. Estos colores muestran riesgo relativo para 5 sucesos: mortalidad global, mortalidad cardiovascular, fracaso renal, tratado con diálisis o un trasplante, fracaso renal agudo y progresión de la enfermedad renal. Obviamente el riesgo corresponde. Color verde, menor riesgo. Amarillo muestra un riesgo moderadamente aumentado. El color naranja es un alto riesgo y el color rojo es muy alto riesgo. Entonces, si tenemos un paciente que está botando un montón de proteínas y encima tiene un daño renal, una insuficiencia, una tasa de filtrado menor de 15, lo ponemos aquí. Entonces, este es un paciente que tiene un riesgo muy alto de mortalidad. Ahora, ¿cómo medimos la función renal? Bueno, nosotros lo hacemos con ecuaciones y tenemos la fórmula del MDRD o la ecuación EPI. El Cockcroft-Gault ya no se recomienda utilizar porque estima la depuración, pero nosotros queremos la función renal. Entonces usamos el CPK-EPI, ¿no? Que es más preciso, ¿no? Y acá se considera la tasa de filtrado glomerular, se considera el mejor índice general de función renal. La evaluación de la relación albúmina-creatinina puede ser más relevante, ¿no? En determinados contextos clínicos. Ahora, la prevalencia, bueno, en los Estados Unidos vemos que con los años han ido aumentando todo lo que es la enfermedad renal diabética, ¿no? Desde el año 88 al 99 hubo un 18% de prevalencia, de aumento de prevalencia, y del 88 al 2005 un 34% de aumento de prevalencia. También la proporción de diabetes con enfermedad renal, diabéticos con enfermedad renal ha aumentado, también según las estadísticas que estamos viendo aquí. La diabetes de inicio tardío acelera la aparición de enfermedad renal diabética, eso también está mencionado en este estudio. Ahora, consecuencias de la enfermedad renal diabética, que esto es importante. Los marcadores de la enfermedad renal crónica. Los dos marcadores de la enfermedad renal crónica es la tasa de filtrado glomerular y la albuminuria. Esos son los dos marcadores. Y estos marcadores, ¿no? La disminución de la tasa de filtrado glomerular y el empeoramiento de la albuminuria está asociado ¿con qué? Está asociado con un aumento en la mortalidad general, eventos renales y cardiovasculares, muerte cardiovascular y disfunción cognitiva, o sea, demencia. La mortalidad es mayor en pacientes diabéticos con enfermedad renal. Entonces, acá, paciente que no es diabético sin enfermedad renal, esta es su mortalidad. Diabético sin enfermedad renal,
Si ya tiene albuminuria, su mortalidad aumenta al 7%. Si se altera la tasa de filtrado glomerular, al 23%. Y si se altera ambos parámetros, la tasa de filtrado glomerular y la albuminuria, miren a cuánto aumenta la mortalidad. Este es el exceso de mortalidad. Entonces, la diabetes con enfermedad renal es cosa seria. Ahora, el riesgo de eventos renales aumentan al declinar la función renal. Entonces, si nosotros, a medida de que aumenta, miren, acá tenemos una tasa de filtrado glomerular menor de 60 con macroalbuminuria. El riesgo de eventos renales es mucho mayor. O sea, a mayor albuminuria con menor tasa de filtrado glomerular, peor evolución, ¿no? Mayor riesgo de daño renal. La enfermedad renal se asocia con disfunción cardíaca, por eso es que esto están de la manito con todo lo que es la mortalidad. El sistema renal y cardíaco están íntimamente relacionados. El trastorno agudo de uno o crónico de uno induce la disfunción del otro. Los pacientes añosos, o sea, mayores ya, con enfermedad renal crónica son más propensos a morir por enfermedad cardíaca que a avanzar a una enfermedad renal en estadio avanzada y a diálisis. Entonces, acá en la clase anterior habíamos visto de que la mortalidad cardiovascular, pero no nos olvidemos también de que la insuficiencia renal tiene su componente que descompensa, que complica, que empeora la evolución cardiovascular de un paciente. Los sistemas renal y cardíaco deben considerarse en conjunto. Entonces, la insuficiencia renal o la insuficiencia cardíaca produce un círculo vicioso que afecta a ambos órganos. Porque miren, el daño cardiovascular, nosotros tenemos en la conexión cardiorrenal, tenemos el desequilibrio de óxido nítrico, activación del sistema nervioso simpático, activación del sistema cardiovascular con insuficiencia. La insuficiencia cardíaca van a llevar también a alteraciones del control hemodinámico. Entonces vamos a tener una expansión del volumen, más gasto cardíaco, más resistencia periférica, natriuresis, y esta natriuresis también conlleva a este desequilibrio que ya le hemos comentado acá, del óxido nítrico y de especies reactivas de oxígeno, activación del sistema nervioso simpático, renina, angiotensina. Entonces, lo que le afecta al riñón le afecta al corazón, y lo que le afecta al corazón le afecta al riñón. Ahora, la relación albúmina-creatinina, ¿no? Creciente es un factor de riesgo para muerte cardiovascular y por todas las causas, ¿no? Y la albúmina también está relacionada con la disminución de la disfunción cognitiva. En este estudio ACORD, la albúmina se asocia con un mal desempeño, la albuminuria se asocia por un mal desempeño de la memoria verbal, la función ejecutiva y la velocidad. Entonces, también hay un componente de herencia con memoria, bueno, con albúmina. El objetivo de todo tratamiento de la diabetes es prevenir las complicaciones, la micro y las macro. En este caso, como estamos hablando de enfermedad renal, las reglas generales de intervención multifactorial en la enfermedad renal diabética. La glicosilada objetivo individualizada, pero generalmente menor de 7. Estos estén atentos porque esto sí les voy a preguntar. El objetivo de la presión arterial menor de 13,8. Ya habíamos visto en la clase anterior de que habían puesto de objetivo de presión arterial en hipertensión menor de 14,9, siempre y cuando no hubiera microalbuminuria, porque cuando ya había eliminación de proteínas por la orina, entonces ahí ya el objetivo era menor, 13,8. Usar YECA o ARA2 cuando la excreción de albúmina es mayor de 30. Y usar hipolipemiante está recomendado para reducir riesgo de eventos ateroscleróticos. No se recomienda iniciar un tratamiento con estatinas en hemodiálisis simplemente porque ya la función renal está deteriorada, ¿no? Algunos dicen que no se recomienda, pero sí se puede iniciar. ¿De qué depende? Depende también del paciente. Si es un paciente renal que se ha infartado y ha sobrevivido al infarto, obviamente se le tiene que dar sus estatinas, ¿ya?
Ahora, nosotros tenemos también el control, esto ya lo hemos visto en la clase anterior, ¿no? Que el control intensivo de la glucosa disminuye el riesgo de microalbuminuria. Eso ya lo hemos visto, que había una relación del control glicémico, o sea, de buen control glicémico con disminución de los eventos microvasculares, ¿no? La enfermedad renal complica el control de glucosa. ¿Y eso por qué? Pacientes, mientras más se deteriora la función renal, ¿no? Mientras más se deteriora la función renal, vamos a tener mayores episodios de hipoglicemia. Entonces, estos pacientes tenemos que estarles controlando la glucosa porque pueden hacer hipoglicemia, más aún si están usando insulina, más aún si dializan. Y la hipoglicemia sí se asocia a un mayor riesgo de eventos cardiovasculares. Entonces, acá es importante el control glicémico adecuado para evitar, ya no, acá no es para evitar la hiperglicemia, sino para evitar la hipoglicemia. Tenemos acá, bueno, estas abreviaturas que se los estoy poniendo para que... GLT2 están sobreexpresados en condiciones de hiperglicemia. Ya, en condiciones de hiperglicemia, incremento. La inhibición. ¿Aló, me escuchan? Sí, doctora, solamente que creo que está cortando un poco. Ahora sí, porque me han puesto que mi conexión de internet está inestable. ¿Ahora sí me escuchan o no? Ahora ahora sí. escuchamos Casi la diapositiva anterior, no escuchemos. Ah, ya, ok. A ver. ¿Esta de acá? Si al final, aparte del final, ahí se cortó. ¿Acá? Ajá, eso. Acá, ya. Sí. No, que acá lo que les estaba comentando es de que la enfermedad renal, cuando están muy descompensados los pacientes, o sea, ya están con mayor insuficiencia renal, mayor deterioro de la función renal, hacen cuadros de hipoglicemia. Entonces, la hipoglicemia está asociada a un mayor riesgo de eventos cardiovasculares, por eso tenemos que cuidarles la glucosa a estos pacientes, más aún si dializan. Son pacientes que pueden hacer bruscas bajas de glucosa, ¿no? Sobre todo, y a veces a veces la insuficiencia renal crónica terminal ya les controla su glucosa y ya no tienen que tomar nada, y ya teóricamente los damos de alta de endocrino porque ya no tenemos darle qué medicación, ya no es necesario darles pastillas. Bueno, vamos a ver aquí el tratamiento. Miren, los inhibidores del SGLT2, entonces los receptores SGLT2 están sobreexpresados en condiciones de hiperglicemia. Y la inhibición del receptor SGLT2 a nivel del túbulo proximal revierte la situación hemodinámica anterior, dando lugar a la vasoconstricción de la arteriola aferente. ¿Se acuerdan que yo les había dicho al principio que el problema vascular de la insuficiencia renal, del daño renal, empezaba con una de la arteriola aferente? Entonces, lo que hace lo del SGL, parte de controlar la glucosa, es de que producen vasoconstricción de esta arteriola aferente, normalizando el filtrado glomerular estimado. Y esto va, al contraer la arteriola aferente, va a haber una disminución de la presión dentro del glomérulo, ¿ya? Entonces, esto van a inducir reducción de la hiperfiltración, van a reducir la proteinuria, la hipertrofia glomerular y la expansión mesangial. O sea, muy aparte también de sus efectos hipoglicemiantes de los inhibidores del SGLT2, también vamos a tener que tienen un efecto protector renal. Ahora, también nosotros tenemos otro tipo de receptores, que son los receptores de PP4, ¿no? Que ahí actúan los inhibidores de PP4. Y estos receptores de PP4 están en el borde cepillo en los segmentos S1 y S1 y S3 del túbulo contorneo proximal, ¿no? Y mediante la reducción de la actividad de la isoforma 3 del intercambiador de sodio-hidrógeno, vía tirosina quinasa, disminuye la reabsorción de sodio en el túbulo contorneado distal y obviamente al disminuir la reabsorción de sodio, mejora también la presión intraglomerular. También tenemos los análogos del GLP-1,
¿no? Como tratamiento, pero el GLP-1 se expresa al nivel de las células musculares lisas de los vasos y mediante la reducción de la actividad de la NH3 vía fosfoquinasa, a diferencia de la DPP4 que lo hacen por la tirosinquinasa, aumentan la natriuresis y diuresis osmótica. Entonces, pero en general van a reducir la resistencia a la arteriola aferente y aumentan de la eferente. O sea, estos medicamentos que los estoy dejando actúan principalmente sobre esto, sobre la vasodilatación de la arteriola aferente, y eso va a disminuir la presión intraglomerular y va a disminuir el daño renal. Ahora, la menor presión arterial también se asocia con una frecuencia menor de eventos renales, que eso ya lo habíamos visto, ¿no? También, ¿no?, los inhibidores ECA retardan la progresión de la albuminuria y la caída de la función renal, que eso ya es recontra conocido, ¿no? Que los inhibidores ECA actúan como protectores renales. Los ARA2 también han mostrado efectos benéficos en los marcadores de enfermedad renal, entonces también podemos dar los ARA2. O damos IECA o ARA2, no damos las dos cosas. Las estatinas también pueden ayudar a reducir el riesgo cardiovascular, ¿no? Pero en el estudio SHARP, la simvastatina con ezetimiba disminuyeron en un 17% el riesgo de cualquier evento aterosclerótico, ¿no? Pero no ha demostrado que esta combinación de simvastatina más ezetimiba tenga protección renal, ¿no? Entonces, los efectos de las estatinas en los parámetros renales no han sido consistentes, ¿no? Entonces, pero igual, en pacientes con diálisis en general no recomiendan el inicio, ¿no?, de las estatinas, pero siempre le puede dar, o sea, es la recomendación, pero como les digo, depende de cada paciente, ¿no? También conseguir varios objetivos de tratamiento se asocia con una menor enfermedad renal que requiera diálisis o muerte relacionada con diabetes, que eso ya lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto anteriormente. Acá le agregan triglicérido menor de 177, ¿no? Pero en principal, los tres primeros son los objetivos. Y también intervenir multifactorial, o sea, muy riesgo, o sea, o complicaciones micro. Entonces, la complicación común de la TES, hasta 40% de los pacientes padecerán insuficiencia renal, la albuminuria y la tasa de filtrado glomerular estimada reducida son los criterios claves en el diagnóstico. La disfunción renal se asocia con un aumento del riesgo y mortalidad cardiovascular, y tenemos que hacer un tratamiento multifactorial para reducir los resultados cardiovasculares y renales, ¿ya? Pero el hecho de que disminuyamos el riesgo atacando múltiples factores de riesgo no garantiza que las complicaciones lleguen a cero, ¿ya? Listo, chicos, avancé lo más rápido que pude. ¿Tienen alguna pregunta en los minutitos que nos quedan? Ya, entonces, yo ya les dejé las clases, ¿ya? Yo ya les dejé las clases y me acabo de dar cuenta que no me puse cámara de video. Bueno, entonces, con ustedes nos estaríamos viendo el otro lunes, ¿ya? Porque ya sería la última clase, ¿ya? Está bien, doctora. ¿Ya? Ok, Listo, doctora. entonces, ¿ya? Aprovechen a descansar un ratito antes de su siguiente clase, ¿ya? Muchas gracias, doctora. Ya. Listo, chao. Chicos, Gracias, chao. Doc. Gracias, doctora. Chao.